Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de este humilde canal de Luchando por la Verdad. En esta ocasión les invito a que lea conmigo el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol San Juan. Apocalipsis capítulo 3, leemos los textos desde el verso 14 en adelante, que dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a la... Voy a ser directo a la manera de introducción de este mensaje que hemos estado meditando todos estos días. Y es que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, son muy pocos nombrados. Jesús no es el centro de los mensajes en las iglesias. Y lo que yo estoy diciendo, usted lo puede comprobar, porque sería bueno que cuando usted escuche a alguien predicar, sea como los hermanos en Berea, que estaban pendientes de lo que el apóstol San Pablo decía y comparaban todo con la Escritura. El problema de hoy es eso, que nadie quiere comparar, ni analizar, ni juzgar ningún mensaje que escuchan en un púlpito, o escuchan a través de la radio, o escuchan a través de las redes sociales. En fin, quiero que te des cuenta y que despiertes en esta hora de que nuestro Señor Jesucristo no es nombrado en los mensajes, en las predicaciones. No es el protagonista de los púlpitos. No es el protagonista de los programas radiales, no es el protagonista de los canales supuestamente religiosos o evangélicos, o como tú le quieras llamar, en las redes sociales. Han dejado la exaltación de nuestro Señor Jesucristo por exaltar la psicología, por exaltar ese mensaje de prosperidad que tienen que eliminar automáticamente a nuestro Señor Jesucristo de ahí, porque Él se hizo pobre. Él se despojó de su gloria, de sus riquezas, para hacerse pobre y tomar forma de siervo, dice San Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, y sujetarse a esta vida terrenal dependiendo solamente del Padre, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús defendió mucho la pureza de las Escrituras. Le reclamó a los fariseos
Vosotros invalidasteis la palabra de Dios para imponer vuestras tradiciones y vuestros pensamientos y las tradiciones de los ancianos. A los saduceos les dicen, vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, cosa que lamentablemente pasa hoy en día. Hay mucha ignorancia, deliberadamente, premeditadamente. La gente prefiere ignorar las cosas de la Biblia, las cosas de las escrituras, y mucho más pasajes como estos que acabamos de leer, donde el Señor le está reclamando a la última iglesia que Él no está allí, que está afuera, y que esa iglesia está corriendo una vida sin Dios, caminando una vida sin Dios y colocando la prosperidad económica, la prosperidad material, la prosperidad intelectual, porque el nombre de la Odisea lo que significa es los derechos humanos. Eso es lo que significa el nombre de la Odisea, poniendo por encima lo humano, lo material, como señal de estar bien. Y el problema de hoy en día, que se cambiaron las señales sobrenaturales de la Biblia y las quitaron para la gente creer. Hay gente que cree que está bien porque tiene un carro, porque tiene una moto nueva, porque tiene tremendo celular, porque tiene tremenda computadora, porque tiene un buen trabajo y un buen sueldo. Hay gente que cree que está bien con Dios porque tiene salud y no se ha enfermado. Hay gente que cree que está bien con Dios porque tiene una buena esposa o un buen esposo o unos buenos hijos, mi hermano, y se alejan de lo que es el mandamiento de Dios y las exigencias de Dios. Y primero dice la Biblia que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Resulta que todas esas enseñanzas las han impuesto los predicadores. Todas esas enseñanzas las han metido a través de los púlpitos, de que te está yendo mal, de que si eres pobre, de que si no tienes dinero es porque estás mal con Dios. Pero traemos a la memoria la escena del joven rico que le dice al maestro: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos sabes. Y le dicta la cátedra de los mandamientos, de la conducta que debe tener alguien que quiere vivir para Dios. El apóstol San Pablo también habla de los frutos del Espíritu y en otras ocasiones habla de los dones del Espíritu. Y ser rico o tener salud o tener buena posición económica, social y política, gubernamental, no es señal de estar bien con Dios. Y ese ha sido el problema hoy en día. Hoy en día la gente se ha esmerado, se ha esforzado por no leer la Biblia. La gente se ha ensañado contra los principios de la Biblia. Y cuando me estoy refiriendo a la gente, estoy señalando a la iglesia evangélica, a la iglesia que dice que tiene la verdad, a la iglesia que muestra la portada de la Biblia, a las iglesias que tienen distintas clases de versiones de la Biblia y distintas clases de modelos de la Biblia, pero que no obedecen y no se juzgan a través de la Escritura. El apóstol San Pablo dijo: si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por los demás. Entonces, el primer problema que vive la iglesia es que ha dejado a Jesús en sus enseñanzas. Yo he escuchado predicadores durante 2 horas hablar y literalmente no han nombrado a nuestro Señor Jesucristo. Mire, mi hermano, usted para hablar de santidad tiene que estar Jesucristo ahí. Usted para hablar de fuego del Espíritu tiene que hablar de Jesucristo ahí. Usted para hablar de salvación tiene que hablar de Jesucristo allí. Jesucristo no puede salirse del mensaje. Usted lee el libro de los Hechos y los apóstoles, los evangelistas, los profetas,
hablaban era de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, habló fue de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el discurso allí. ¿Por qué? Por exaltar al Señor Jesucristo. Cuando oraron al Padre, en aquel capítulo 4 del libro de los Hechos, versos 30 en adelante, descendió el Espíritu Santo por haber invocado al Señor, diciendo que mientras que hablaban de Jesucristo, se hiciesen señales y milagros, y que con todo de nuevo pudieran predicar la palabra. Y el Espíritu Santo se volvió a derramar sobre los apóstoles y sobre los discípulos que pidieron fortaleza. Nos encontramos en que es fácil conocer a un falso predicador, es fácil conocer a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un misionero que está mal con Dios. Es fácil. Solamente escúchele hablar. Jesucristo, si no está en su mensaje, ese predicador no es confiable, porque Jesucristo es el Señor. En estos días pasados, una persona se enojó conmigo, una evangélica se enojó conmigo, porque yo le dije que Jesucristo es el Señor y que ninguna revelación, ningún sueño, ningún profeta está por encima de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y se enojó conmigo. Se enojó, que me dijo: mira, tengo más ganas de darte un pescozón. Así me dijo. O sea, yo dije, entonces, ¿qué le están dando a esta gente? ¿Qué le están dando a estas personas? ¿Qué le están diciendo a esta clase de creyentes en un púlpito? ¿Quién es el protagonista de toda la creación? ¿Quién es el protagonista de la salvación? ¿Quién es el protagonista de nuestra vida? Debería ser nuestro Señor Jesucristo. Debería ser Cristo Jesús en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Debería ser nuestro Señor Jesucristo al momento de hacer un negocio, al momento de hablar con alguien, al momento de pasar por la tentación. Debería estar allí nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el descaro más grande es que si usted está escuchando este mensaje, mire la predicación en su iglesia. Mire, escuche los programas radiales y a través de las redes sociales. No nombran al Señor Jesucristo. No lo nombran. Pareciera que se avergüenzan, pero eso lo dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades, cosas nuevas, dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Hermano, estamos viviendo tiempos bastante peligrosos y descaradamente la apostasía se ha metido en las iglesias por los predicadores dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo en sus mensajes, en sus estudios bíblicos, en el final de la aplicación del mensaje. Mi hermano, quieren hablar del poder de Dios sin nuestro Señor Jesucristo. Quieren hablar de las señales de Dios, destruyendo Marcos 16, negando Marcos capítulo 16, negando Mateo 28, negando Lucas 24, negando el capítulo 1 del libro de los Hechos, negando el mismo libro de los Hechos, negando Primera de Corintios capítulo 14, para ellos imponer su propio pensamiento. Estamos en la era donde los predicadores están imponiendo su propio pensamiento. Y les voy a decir algo, está sucediendo, claro, en la iglesia liberal y está sucediendo en la iglesia conservadora. Hay gente que habla de santidad y de una santidad que la analizas al pie de la Escritura y está vacía de la gracia de Dios.
Creo que así es la expresión. Está lejos de la gracia de Dios. Y entonces hay gente que tiene fama de ser predicador duro, pero estos predicadores duros, que aparte algunos, no todos, caen en pecados ocultos y se les descubre después y terminan decepcionando al pueblo, dividiendo las organizaciones, echándole la culpa a los que lo disciplinan. Tú les escuchas el mensaje, mi hermano, y ese mensaje está lejos de la palabra de Dios. Comienzan a hablar de santidad, no citan la Biblia, no la citan, no citan la Biblia. Comienzan a hablar de santidad y comienzan a hablar y a decir de lo que a ellos les parece bueno, de lo que a ellos les parece malo, de lo que ellos sienten que no es de Dios y de lo que ellos creen que no es de Dios, alejándose de la palabra de Dios, y los escuchas, no te citan la Biblia. Lo que hacen es leer un versículo y a decir lo primero que les pase por la mente. Tenemos un problema bastante grande en las congregaciones, mi hermano, y nadie lo quiere reconocer. Ahora has escuchado ese montón de profecías donde supuestamente profetizan y Dios está exigiendo santidad, y Dios se pone a llorar porque el pueblo no se santifica, y Dios se pone a llorar porque nadie quiere amar la santidad, y que la gente se va a quedar porque no se santifica. Entonces tú ves la escritura y le pones la radiografía de la palabra a esos profetas, y esa profecía no pasa la prueba de la escritura. No pasa la prueba de la escritura, mi hermano. Entonces la gente dice, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Porque Dios está hablando por ahí, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces prefieren cerrar la Biblia, y estos profetas los desvían de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y las congregaciones viven en miedo, las congregaciones viven en temores. Mire lo que me pasó cuando recién llegué por estos lados de mi tierra. Había situaciones naturales, tormentas en el país, y amenazas de lluvia y amenazas de inundaciones, y el programa que detecta las señales del ambiente, ahorita no me llega a la mente, de las lluvias, lo que pronostica el tiempo, las lluvias, las tormentas, lo que analizan, comenzaron a decir que venían tormentas e inundaciones, mi hermano. Cuando comenzaron a decir eso, comenzaron a profetizar. Yo me enojé, no les dije nada a ninguno, porque ahora uno no puede decir nada porque uno es un grosero y la gente se ofende, o uno es un extremista. Pero mi hermano, comenzaron a compartir profecías de 5 a 10 minutos. Yo me puse a orar, Señor, ¿cómo es posible que se pongan a profetizar que vienen inundaciones, que vienen a profetizar que se van a inundar todo el pueblo, que se viene, y hubieron catástrofes, pero no donde dijeron que iban a pasar? ¿Qué pasa? Dios avergonzó a esos profetas. No hubo inundaciones. Yo me puse a orar. Le dije, Señor, líbranos del mal, guárdanos. Pero esta gente está profetizando porque están viendo las noticias y las amenazas de tormenta y la morbosidad de los noticieros que anuncian algo y están anunciando el fin del mundo y el cataclismo. Así como muchos profetizaron cosas erróneas acerca de la pandemia, así comenzaron a profetizar aquí que se iba a inundar nuestro pueblo, que se iba a tantas cosas terribles. ¿Qué hicieron esas profecías? La gente no confiaba en Dios. La gente dejó de orar como se debía de orar y se entretuvo en esas morbosidades. Hermano, no se inundó nada, ¿oyó? No se inundó nada. Pero ellos seguían insistiendo y profetizando. Hay una catástrofe espiritual en las iglesias. Hay una catástrofe espiritual en las iglesias, y es como se lo dije al principio, porque Jesucristo no está allí. Cuando Jesucristo está allí, hay señales. Hay señales.
El amor en la iglesia abunda. El amor a la palabra de Dios abunda. El amor al celo de la palabra de Dios abunda. La gente se aleja del pecado. El creyente se aleja de la maldad y de las cosas que lo entretienen. Cuando la gente ama al Señor, sucede esto. Mire, Juan capítulo 14. Estaba trabajando y el Señor me movió porque Él me respondió muchas peticiones, y entonces quiero cumplir al Señor lo que le dije en oración. Mire lo que dice Juan capítulo 14 con respecto a las señales cuando Jesucristo está allí. Juan capítulo 14, verso 21 dice, mi hermano, de la siguiente manera. Juan capítulo 14, verso 21 dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Hermano, hay gente que se siente sola. Y hay gente que dice, Dios me ha abandonado. Pero esa gente que dice y está diciendo, Dios me ha abandonado, no tengo el respaldo de Dios, no quiere reconocer que se ha alejado de la palabra de Dios. El evangélico no lee la Biblia todos los días. Y la Biblia es para leerla todos los días. Salmo 1, Josué 1:8, lo hemos recalcado por aquí en el canal. El cristianismo es un continuo en las cosas de Dios. Buscad las cosas de arriba, dice Colosenses 3, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero entonces el cristiano se siente solo, el cristiano se siente desamparado, pero el cristiano no quiere leer la Biblia, el cristiano, el creyente no quiere orar, el creyente no quiere vivir la palabra de Dios, y mire lo que está pasando. Yo le dije en ese penúltimo mensaje que subí de 16 minutos, que lo titulé Profecía para Venezuela 2023, porque es una palabra que se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, que la gente va a sufrir el juicio de Dios, y lo digo con todo respeto, pastores, dichos apóstoles, ahora mujeres apóstoles, yo mismo he estado presenciando esas cosas. Hermano, la locura se está viviendo dentro de las congregaciones, personas en pecado, ¿sabe? Mire lo que pasó en días pasados. Un hombre abandonó a su mujer, eso lo sabe todo el pueblo, eso no es un chisme. Un hombre abandonó a su mujer, se fue con la profetisa de la iglesia porque era más joven que su mujer. Y no se divorció de su mujer, y ¿sabe qué hizo un pastor? Los casó. Ah, no, yo los caso porque tengo la autoridad, sin aquel hombre divorciarse ni nada. No, yo los caso, ustedes ya están casados en el cielo. Ese pastor se murió en estos días. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Hermano, no me sorprende. Se lo digo y se lo digo con temor de Dios y con humildad. A mí no me sorprende. Han muerto pastores, han fallecido profetisas con enfermedades tremendas que les ha chocado la mente al creyente. Pero ya nosotros lo hemos recalcado. Dejaron la palabra de Dios. Y cuando tú dejas la palabra de Dios, Dios no tiene compromisos contigo. Dios no tiene compromisos contigo. Cuando tú y yo dejamos la palabra de Dios, Dios no tiene compromisos con nosotros. Quiero que lo sepas porque es la verdad verdadera. Mira lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas el sacerdocio. Mira lo que dice, hermano, lo demás. Te has olvidado de mi ley, dice el Señor, te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. En estos días meditaba y he meditado varias veces. Usted no se ha fijado que hay evangélicos que tienen hijos borrachos, hijos adictos,
hijos ladrones, hijas promiscuas. Pero fíjese, mi hermano, o quizás usted también está viviendo esto, pero nadie lo enfrenta con la verdad. ¿Cuántas veces lee usted la Biblia? ¿Cuántas veces usted está pendiente de vivir la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted está pendiente de lo que dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces usted está pendiente de tener una enseñanza bíblica, de buscar, investigar cosas de la Escritura? Mi hermano, si hacemos una encuesta de cuántas veces usted ha leído la Biblia al mes, y yo sé que algunos nada más la leen cuando mandan a la lectura de la palabra y ni siquiera están pendientes de lo que se leyó. Es una catástrofe espiritual lo que hay. Y cuando hay catástrofe espiritual, Dios envía sus juicios a la iglesia. Dios envía sus juicios a la iglesia. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque entonces, ¿cómo la iglesia va a reprender al mundo si la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Y hay una iglesia fornicaria, hay una iglesia desordenada, hay una iglesia que ha dejado las señales del Espíritu por la hechicería. Ve, los altares de Baal están dentro de las congregaciones. Porque Baal es el Dios ficticio. El Dios ficticio que permite todo. Permite que un hombre que tenga liderazgo en la iglesia deje a su mujer y se case con otra más joven. Permite que las jovencitas, estando en fornicación y en pecado, toquen la batería de la iglesia, canten en el púlpito. En estos días se lo dije a un varón. Porque tiene un problema. Un joven de la iglesia, líder, se le llevó la hija. Vivían en fornicación y así su pastora los puso a predicar. En fornicación, sin casarse ni nada. Viviendo en el desorden, mi hermano. Entonces usted ve los predicadores famosos que agarran fama y se alejan de nuestro Señor Jesucristo. Hasta los conservadores. Por ahí habían predicadores que yo dije, wow, me gusta escuchar a este predicador. Y comencé a escucharlo. Hermano, nada más les creció el canal de YouTube y nos guarde a nosotros aquí. Dios nos guarde a nosotros aquí porque somos un canal humilde. Dios nos guarde. Pero comienzan a adquirir seguidores, suscriptores, como usted le quiera llamar. Mi hermano, y después esa santidad que ellos, que parecía que amaban, se vuelven locos. Se ponen a difamar a otros predicadores. Se ponen a nombrar a otros predicadores y a tildarlos de endemoniados, a tildarlos de... comienzan a blasfemar y a matarse entre ellos. Veo que hay una catástrofe espiritual. Dios nos ayude. Para nombrar a alguien en este canal y para denunciarlo, es porque esa persona nosotros hayamos visto y hayamos comprobado que está cometiendo delitos que atentan contra la vida y la salud de los creyentes. Pero entonces agarran fama y ya no quieren predicar la palabra, sino que se dedican hasta a blasfemar. Yo he visto predicadores llamando endemoniados, algunos en unas iglesias blasfemando, sin discernimiento de espíritu, o comparando algunas congregaciones con la brujería, con la chamanería, con todo, con querer mostrarse como que ellos son los más santos, todo como querer mostrarse que ellos son los mejores, que ellos sí son más santos que los demás y que ellos sí tienen la verdad, y ya no motivan a leer la Biblia, ya no motivan a buscar a Cristo. Ya ahora es lo que ellos digan y son supuestamente conservadores. Yo me considero conservador, mi hermano, pero Dios nos guarde. Lo que queremos en este canal es lo que Dios quiere para usted. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Eso es la sana doctrina. La lectura de la palabra
uno va a la iglesia, uno escucha el sermón, es para confirmar lo que la Escritura dice. Y si la Escritura no te está confirmando lo que está diciendo ese predicador, hay un problema allí, y ya te hemos dado las señales y las evidencias. Jesucristo no está ahí. Ese era el problema de la Odisea. Una iglesia de vanidosos, de gente que estaba bien económicamente, pero estaba mal con Dios, porque Jesucristo no estaba allí. Tu comportamiento y mi comportamiento tiene que alcanzar el nivel de nuestro Señor Jesucristo. Para eso está el poder del Espíritu. Romanos 5:5, Romanos 5:8. Para eso está el amor de Dios. Juan 3:16. Para eso está Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. La iglesia es una institución sobrenatural. La iglesia es una institución que, aunque anda en esta tierra, no camina conforme a las leyes terrenales, sino que tiene que caminar conforme a las leyes de Dios escritas en el corazón. Romanos capítulo 8. Ya vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. La iglesia es una institución que tiene que reprenderle el pecado al mundo. No confabularse con el mundo y esperar aplausos del mundo y reconocimientos del mundo, como muchos grandes hombres ahora están siendo premiados por el mundo y ya no reprenden el pecado, ya no quieren ser difamados, ya no están dispuestos a ir a la cárcel por causa de nuestro Señor Jesucristo, ya no están dispuestos a llamarle al pecado como se debe de llamarle, pecado, y la paga del pecado trae consecuencias. Usted no ve la catástrofe social, que eso es otro mensaje que vamos a predicar, pero ahorita, mi hermano, hay una catástrofe espiritual. La inmoralidad está dentro de las iglesias. Los malos hijos se están formando dentro de las iglesias evangélicas. Mi hermano, usted va a una cárcel o usted va a un lugar donde la delincuencia es grave, y a veces el PRAN, el mandamás, el cacique, sus padres son evangélicos, sus padres pastores. Hay muchachos que son asesinos cuyos padres son pastores. Esa es la vida real, mi hermano. Esa es la vida real. Sí hay iglesias donde el diablo está metido, porque donde no está Jesucristo está el diablo. Donde no está Dios están las tinieblas. Donde no hay luz hay oscuridad. Mi hermano, y la gente no procura volverse a la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Lo leímos en Oseas capítulo 4, versículo 6. Esta catástrofe espiritual ha alcanzado